De Romanos capítulo 12, el verso 1 en adelante. Y antes que podamos leer este texto, hermano, quiero animarles, hermanos, a que realmente estemos tratando de consagrarnos para el Señor. Yo no sé si usted está viendo la noticia, yo no vengo acá a darle publicidad a los noticieros, pero no sé si usted está viendo la noticia. Esto se está poniendo cada vez peor y usted y yo necesitamos estar preparados porque no sabemos lo que va a pasar. Sabemos que hay más naciones que se están aliando en contra de Israel. Así que todo eso, si usted no ha estudiado un poquito de eso, todo eso está de alguna manera establecido en la palabra de Dios. Así que usted y yo tenemos que ahora más que nunca acercarnos al Señor. Y cuando digo acercarnos al Señor es de verdad. Tenemos que acercarnos porque no sabemos lo que pueda pasar. Así que tenemos que alistarnos cuanto antes, no solamente nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, tratar de prepararnos porque no sabemos lo que pueda acontecer. Nadie se imaginaba que ese 7 de octubre iba a pasar lo que pasó en Israel, como las otras cosas que están pasando. Entonces usted y yo necesitamos estar cada día buscando más la presencia de nuestro Dios para que Él nos apruebe. Porque si Él nos aprueba, nosotros nos vamos con Él. Pero si Él no nos aprueba, no nos vamos con Él, hermanos. Necesitamos alistarnos. Romanos capítulo 12, el verso 1 en adelante. Atrás voy a pedir que me ayuden, por favor. Romanos capítulo 12, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿ustedes son hermanos? Amén. Entonces esta palabra es para nosotros. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Diga, mi cuerpo. Debemos presentar vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No a los hombres, a Dios, que es vuestro culto racional. El verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Padre amado, gracias te damos una vez más por este privilegio que usted nos da en esta noche, mi Dios, de poder estar junto a mis hermanos, Señor, y poder ser ese instrumento para traer tu palabra bendita. Gracias te doy, mi Dios, porque nunca cruzó por mi mente que usted me usara en esta manera. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya, damos gloria y honra a nuestro Dios. Yo creo que todos cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo estamos llenos de muchas inquietudes, de muchas preguntas, cosas que no las entendemos y cosas que nos inquietan mucho, cosas que de alguna manera nos causan algún tipo de duda o, por qué no decirlo, confusión. Y es importante que nosotros, en la medida que estamos viniendo a los pies del Señor Jesucristo, podamos conocer cada día más y más de lo que Dios tiene planeado para cada uno de nosotros. Así que en esta noche me gustaría traer un título o tema para compartir con cada uno de nosotros. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Yo sé que todos hemos venido a los pies del Señor Jesucristo en un determinado tiempo y en la mayoría de las ocasiones ni siquiera sabemos, y hasta el día de hoy puedo decirle que hay muchas cosas que desconocemos de nuestro Dios, pero sobre todo creo que una pregunta bastante válida para cada uno de nosotros es ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Porque es importante que nosotros conozcamos cuáles son los planes de Dios para nosotros. Es importante que nosotros sepamos qué Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque déjeme decirle que cuando decimos Dios es algo sobrenatural, es el Todopoderoso, pero muchas veces nosotros no llevamos a cabo muchísimas de las cosas que Dios nos ha dejado en su palabra, muchas veces porque no hemos aprendido a conocer su preciosa voluntad en nuestra vida. Eso es como que en este momento yo le estuviera predicando la palabra de Dios en un idioma al cual usted ni siquiera conoce. Usted está sentado, está quietecito, escuchando, pero
realmente no está entendiendo. Y es importante que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Pregúntele a su hermano o hermana que tiene a la par: hermano, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Amén. Gloria a Dios. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Ahora le voy a hacer otra pregunta. Levante la mano. ¿Cuántos ya han entendido cuál es la voluntad de Dios para su vida? Levante su mano. Usted ya comprendió, usted ya entendió cuál es la voluntad de nuestro Dios para su vida. Amén. Levante su mano una vez más. Gloria a Dios. Con confianza, levántela. Gloria a Dios. Puede bajarla. Ahora la pregunta sería lo contrario. ¿Cuántos todavía no han podido conocer o entender cuál es la voluntad de Dios para su vida? Levante su mano. Sin ninguna pena, no se preocupe, estamos aprendiendo en la casa de Dios. Levante su mano. Usted todavía no ha logrado comprender, no ha logrado entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Amén. Gloria a Dios por lo que la subieron, por esa honestidad y sinceridad. Pero es importante que nosotros conozcamos realmente la voluntad de nuestro Dios sobre cada una de nuestra vida. ¿Por qué, pastor? Me voy a bajar un momento. Porque si nosotros no conocemos la voluntad de Dios, entonces no vamos a saber cómo caminar obedeciendo a nuestro Dios. Imagínense, el Señor nos puede decir: hija mía, camina por este lado, pero yo no conozco la voluntad de Dios. No lo comprendo, no lo entiendo. Es como que me está hablando en un lenguaje al cual yo no estoy familiarizado. Entonces comienzo a caminar por otro lado. El Señor dice: hija mía o hijo mío, me gustaría que abandones esto y esto. Pero no entiendo la voluntad de Dios, no la comprendo. Entonces, ¿lo voy a hacer? No lo llevo a cabo. Hago lo opuesto. Y muchas veces, vuelvo y repito, la gran mayoría de creyentes, cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, continuamos practicando muchísimas cosas en nuestra vida. Entendemos que hay un proceso, pero hay cosas elementales y comunes que deberíamos haberlas cortado o abandonado, pero muchas veces no las cortamos o las abandonamos porque todavía no hemos entendido la voluntad de Dios para nuestra vida. Sabemos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y que Él nos dio la salvación. Gloria a Dios por eso. Sabemos que Dios nos ama, sabemos que Dios tiene preparado un lugar para cada uno de nosotros, pero mientras eso se lleva a cabo, todavía continuamos viviendo en esta tierra. Y mientras continuemos viviendo en esta tierra, nosotros necesitamos ser guiados, necesitamos ser instruidos por nuestro Dios. Y por eso nos ha dejado su palabra bendita, nos ha dejado su Santo Espíritu para darnos y revelarnos cuál es la voluntad de Él para cada una de nuestras vidas. Cuando hablamos de conocer a nuestro Dios, tenemos que entender que tenemos que conocer cuál es la naturaleza de Dios. Amén. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuáles son los propósitos de Dios? Y realmente nosotros tenemos que tomar en cuenta estas cosas, porque si nosotros no los tomamos en cuenta, entonces vamos a andar perdidos. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 11, el verso 33 en adelante. Romanos capítulo 11, el verso 33. Le pregunto, ¿a usted le gustaría andar perdido? No. Nadie quiere andar perdido. Todos queremos estar conscientes de lo que el Señor está haciendo en cada una de nuestras vidas. Romanos capítulo 11, el verso 33. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Está preguntando. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, amados hermanos, nuestro Dios es tan grande y tan maravilloso, pero aún siendo el Todopoderoso, aún con todo y eso, nuestro Dios quiere revelarnos cuál es su proceder para cada uno de nosotros.
Me gustaría invitarlo a hacer la siguiente tarea, a investigar un poquito más en su tiempo libre, y se dará cuenta que siempre que el Señor quiere llevar a cabo algo y ha llevado a cabo algo en el tiempo antiguo y está registrado en su bendita palabra, siempre Él le hace saber a la humanidad su proceder. No es porque está obligado a decirlo, pero nuestro Dios es grande en misericordia y Él espera que la humanidad entienda lo que Él va a llevar a cabo. Por ejemplo, déjeme mostrarle una pequeña ilustración, o a manera de ejemplo lo que estamos mencionando para que lo pueda entender un poco mejor. Sabemos que va a ocurrir un momento en el cual la tierra va a ser destruida. Bueno, ya está establecido en la palabra que llegará un momento que todas las naciones van a rodear a Israel y posiblemente van a querer destruirla, y ahí van a surgir una serie de eventos que están plasmados en la palabra de Dios. Entonces Dios ya lo anticipó, lo adelantó para que la humanidad, para que todos aquellos que podamos acceder a su bendita palabra podamos darnos cuenta que es lo que está ocurriendo. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de conocer la voluntad de Dios sobre nuestra vida, tenemos que conocerlo, quién es nuestro Dios. Porque yo no puedo conocer su propósito, yo no puedo conocer su voluntad en mi vida si no sé quién es Él. Le pregunto, ¿usted le haría caso a alguien que le salga ahí por la calle, un completo desconocido, y le diga: mira, fulanito, manito, haz esto, haz esto? ¿Usted lo va a hacer? No. Es un completo desconocido. Es una persona con el cual usted ni siquiera tiene algún vínculo, o tal vez primera vez que lo está mirando o está entablando una conversación con él. De igual manera, nuestro Dios, usted y yo tenemos que darnos la tarea de conocer realmente quién es nuestro Dios. Pregunto, ¿quién es Dios, hermanos? ¿Cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? Es un señor de barba larga, un viejito de barba larga. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Es espíritu? ¿Es carne? ¿Qué es nuestro Dios? Todas esas preguntas nosotros tenemos que tenerlas ya claras en nuestra mente y saber quién es nuestro Dios, la naturaleza de nuestro Dios. Sabemos que nuestro Dios es espíritu, así lo dice Juan capítulo 4, el verso 24. Ese espíritu, que no es cualquier clase de espíritu, es santo, declara la palabra de Dios, se manifestó en carne y vino a revelarnos tantas cosas de Él. Y es importante que nosotros, cuando miramos a Jesucristo, no solamente estamos viendo un hombre físico y literal, sino estamos viendo la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces es importante que usted y yo conozcamos la naturaleza de Dios. Para conocer la naturaleza de Dios, tenemos que salir de lo que usted y yo habitualmente hacemos. Es decir, necesitamos alcanzar cierto nivel espiritual. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2, el verso 13. Necesitamos alcanzar cierto grado de espiritualidad para poder conocer realmente quién es nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 2, el verso 13. Primera de Corintios capítulo 2, el verso 13. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, el verso 13 de la Escritura nos enseña: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, para nosotros poder comprender mucho que mejor la naturaleza de Dios, tenemos que pedirle a Él, que Él es Espíritu y Él es Santo, que nos instruya, que nos capacite, que nos enseñe, que nos revele quién es Él, para poder entender mucho mejor la naturaleza de Dios. Porque si lo queremos estudiar o aprender desde una lógica humana, no lo vamos a poder entender.
Lo primero que va a decir, no, es que hay una divina Trinidad, una santísima Trinidad. Esa es la lógica humana. Pero la lógica o lo que Dios nos enseña a través de su Espíritu, nos podemos nosotros a entender realmente lo que el Señor nos ha revelado. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 6. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 6. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 6. Aleluya. Dice la escritura en Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 6. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Note quién es el que lo ha llevado a cabo, Dios mismo. Todo lo que nosotros conocemos de nuestro Dios ha sido por gracia y misericordia del Señor. Él se ha encargado de iluminarnos, Él se ha encargado de darnos ese conocimiento para que lo podamos conocer. Por eso cuando hablamos de Jesucristo, si bien es cierto, era un hombre de carne y hueso, pero ahora estamos conociendo toda la revelación de Dios, que en Cristo estaba Dios manifestándose en ese cuerpo, revelándose, cumpliendo en la cruz del Calvario ese tremendo sacrificio. Pero sabemos quién es nuestro Dios y gran Salvador. Ahora es importante que estoy mencionando aspectos que son parte de la naturaleza de nuestro Dios, y no voy a meterme tanto en esto, sería una enseñanza un poco aparte, pero es interesante que usted y yo conozcamos quién es nuestro Dios. Porque si no lo conocemos a Él, entonces difícilmente vamos a poder entender su propósito, su voluntad para nosotros. Qué feo se siente cuando alguien nos manda a hacer algo y nosotros no tenemos ningún vínculo con esa persona. Lo primero que decimos, ¿y este qué? ¿Qué mosca le picó? ¿Por qué me manda a mí? ¿Quién se cree? Yo no me llevo con él. Esas son preguntas o palabras que cruzan por nuestra mente cuando alguien, o en el trabajo, para que nos podamos entender un poquito mejor, que alguien apenas está llegando al trabajo y ya nos quiere dar órdenes. ¿Qué es lo que decimos? Y este acabado de llegar y ya se cree el papá de los judíos. Amén. Entonces nosotros muchas veces tenemos que entender que para poder llevar a cabo lo que Dios tiene para nuestra vida, tenemos que conocerlo a Él. Tenemos que saber quién es Él. Tenemos que saber quién es nuestro Padre Celestial. Por eso Él se manifestó en la carne, para revelarnos muchísimos aspectos o características de lo que es nuestro Dios. Por ejemplo, déjenme mencionarle algunos aspectos de una manera rápida. A través de Jesucristo, nuestro Dios vino a revelarse como un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios verdadero, un Dios todopoderoso, un Dios realista, un Dios accesible, alguien que es constante, y muchas otras características que pudiéramos encontrar que solamente se pudieron llevar a cabo en la manifestación de nuestro Dios en la carne, de modo que usted y yo podamos entender y podamos acercarnos más confiadamente a nuestro Dios. Ahora, ¿y cómo usted se puede acercar a alguien en el cual usted no tiene confianza? Usted no se acerca. Usted quizás quiere comentarle, quiere compartir algo, pero no lo hace porque no se lleva con esa persona o no tiene la confianza con esa persona. Cree en su mente que si le cuenta algo posiblemente lo va a tomar en otro sentido y a lo mejor no le va a entender. Pero Dios, cuando se manifiesta en la carne, en Cristo mismo, ahora Él nos da a entender que es completamente, hay una accesibilidad completa para que usted y yo podamos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Ahora, todos nosotros tenemos diferentes necesidades y cosas que quisiéramos alcanzar, y no tiene nada de malo en eso, pero realmente eso es el propósito de Dios para nuestra vida. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Es decir, todos tenemos metas. Levante la mano quien tiene metas que quiera alcanzar. Amén. Objetivos.
Amén. Cosas que queremos hacer. Gloria a Dios por todo eso. Pero la pregunta sigue todavía. ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿El propósito de Dios para nuestra vida? Vaya conmigo por favor a 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. Porque podríamos llegarnos a una, ¿cómo sería esta palabra? A una posible contradicción donde una cosa es lo que Dios quiere y otra cosa lo que nosotros queremos. 2 de Pedro capítulo 3 el verso 9. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Mencionábamos hace un momento que es importante, número 1, que usted y yo conozcamos la naturaleza de Dios. Número 2, que conozcamos sus propósitos. Número 3, que conozcamos realmente quién es Él y cuál es la perspectiva de nuestro Dios en contraposición, o es decir, con la posición de cada uno de nosotros. 2 de Pedro capítulo 3 el verso 9, si usted lo tiene me dice amén. Amén. Dice la escritura: el Señor no retarda su promesa, dice así su Biblia, amén, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice así su Biblia, amén, para con nosotros. Escuche, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Note uno de los grandes propósitos de nuestro Dios. Dios es amoroso, Dios quiere bendecir, Dios continúa derramando su Espíritu Santo, su gracia sobre cada uno de aquellos que le buscan, y aún de los que no le buscan todavía Él está teniendo misericordia, porque nuestro Dios no quiere que nadie perezca, y mucho menos que alguien perezca sin haber venido a los pies del Señor Jesucristo. Él está teniendo gran paciencia para que toda la humanidad pueda venir a un verdadero arrepentimiento. Amén. Él está esperando que nosotros realmente podamos venir a un verdadero arrepentimiento. Lucas capítulo 4 el verso 18. Lucas capítulo 4 el verso 18. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4 el verso 18 en adelante. Lucas capítulo 4 el verso 18 en adelante. Estamos hablando de el propósito grande o el propósito mayor de nuestro Dios. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4 el verso 18. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Si usted lo tiene me dice amén. Dice la escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Note el propósito de nuestro Dios. Si usted está prestando atención, en ningún momento el propósito del Señor está enfatizando acerca de las cosas materiales o cosas físicas que usted y yo podemos anhelar. Estoy mencionando esto para que podamos ir comprendiendo que los propósitos, la voluntad de Dios está muy distante de lo que nosotros podamos tener en nuestra mente. Romanos capítulo 10, el verso 13 en adelante. Romanos capítulo 10, el verso 13 en adelante. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Estamos hablando del propósito de nuestro Dios. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Y ya vamos a entrar un poco más en detalle acerca de este punto. Romanos capítulo 10, el verso 13 en adelante. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Dice la escritura: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, podemos entender a través de estos versículos, es decir, a través de 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, a través de Lucas capítulo 4 el verso 18 y 19, y a través de este último Romanos capítulo 10 el verso 13 en adelante, donde vemos que el propósito primordial de nuestro gran Dios y Salvador sigue y sigue siendo la predicación de la palabra de Dios, porque a través de la predicación de la palabra de Dios, más y más almas van a venir a los pies del Señor Jesucristo. Más personas que estén esclavizadas por el pecado, por Satanás, el diablo y por tantas cosas que hay en este mundo, van a ser liberadas por el poder de nuestro Dios. Así que ese es el propósito grande de nuestro Padre Celestial: poder liberar, poder sanar, poder salvar todo aquel que está perdido. ¿Se da cuenta cuán distinto es el propósito de Dios en contraposición a lo que pueda haber en nuestra mente? Porque tal vez en nuestra mente puedo ser: Señor, bueno, yo quiero una casa, yo quiero un buen trabajo, yo quiero una buena esposa para los que están solteros, o buen esposo, yo quiero buena ropa. Y no digo que no debemos pedir por cosas que necesitamos, pero a lo mejor eso es lo que más está inmediato en cada una de nuestras mentes. Pero la voluntad o el propósito de nuestro Dios es traer salvación, que más y más personas puedan ser salvas, que más y más personas puedan venir a sus pies para obtener la remisión, el perdón de cada uno de sus pecados. Dios conoce cada una de nuestras necesidades. Dios conoce cada uno de los proyectos o metas que usted y yo podamos tener. Pero más que una casa, más que un trabajo, más que algo material, Dios desea que almas puedan venir a sus pies para ser liberados de las garras del maligno. Pregunto, ¿cuánto vale un alma, amados hermanos? ¿Cuánto vale una alma, una persona? Tal vez para nosotros, de alguna manera, el sistema de vida o de pensamiento que hay en este mundo, de alguna manera nos ha enseñado a clasificar a las personas. ¿Se ha dado cuenta que aquí dice clase alta, clase media y clase baja? Y según la clase a la cual pueda pertenecer algo, así le asignan un valor. Eso es aquí en la tierra. Pero delante de la presencia de Dios, allá no hay clase alta, allá no hay clase media, allá no hay clase baja. Para Él, delante de su presencia, es que todos somos pecadores y todos necesitamos del sacrificio que realizó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él derramó su sangre por toda la humanidad, porque Él sabe y conoce que todos necesitamos de Él. El Señor no se anda fijando: tú eres mexicano, tú vales más. No, tú eres colombiano, tú eres de Guatemala o de El Salvador, o tú eres de Cuba o de cualquier otro país, o tú eres de Israel, tú eres mi favorito. No, el Señor no anda haciendo esa distinción. Es la humanidad la que está haciendo la distinción, la humanidad la que clasifica, pero realmente nosotros debemos de comprender que el propósito de Dios es que almas puedan venir a sus pies. Porque si un alma viene a los pies del Señor Jesucristo, va a obtener la remisión, el perdón de cada uno de sus pecados. Y por ende, esa alma, si se mantiene perseverando, buscando la presencia del Señor, pues ya no va a ir a parar a un lago de fuego, sino que ahora irá a parar delante de nuestro Dios. Es decir, a gozar en el reino celestial. Pero estamos hablando del propósito de Dios. Pero
¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a nosotros? En pocas palabras, ¿para qué somos buenos? Amén. ¿Usted se ha preguntado alguna vez para qué somos buenos? Es decir, nuestro Dios es todopoderoso. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Prácticamente nuestro Dios no necesita de nosotros, amados hermanos. Nuestro Dios no necesita de nosotros. Pero sin embargo nuestro Dios nos toma en cuenta día con día. Vaya conmigo por favor a 2 de Corintios capítulo 17. 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17. Porque la pregunta sigue todavía en el aire. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? ¿Para qué somos buenos? Dijo alguien por ahí, bueno, para estorbo. No, realmente no somos estorbo. Nuestro Dios tiene cosas buenas para nosotros. ¿Pero para qué? Bueno, miremos 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, pregunto yo, ¿usted está en Cristo? Amén, aleluya. Levánteme la mano si usted está en Cristo. Amén, muy bien. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, ¿cómo así, pastor? ¿Cómo que soy nueva criatura? Bueno, el carapacho sigue siendo el mismo, pero la mentalidad tiene que ser una mentalidad nueva. Es decir, mi cuerpo sigue exactamente igual, gordito, tripudito, así todo mastodonte y todo eso, pero mi mentalidad ahora es distinta. Ya no es la mentalidad antigua. Y las hermanas también, su cuerpo sigue siendo el mismo, pero en su mente ahora tiene una conciencia nueva. Una vez más el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El verso 18 dice, ¿y esto proviene de quién? De Dios. De Dios. De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros? Que nosotros, el Señor nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Pastor, ¿y ese ministerio cómo es? Bueno, el Señor quiere que usted y yo seamos instrumentos en sus manos. ¿Para qué? Para alcanzar a más y más personas. O escuche, el ministerio de la reconciliación, es decir, de llevarles la palabra a otros que no conocen al Señor y que puedan venir a los pies del Señor Jesucristo. Ojo, el ministerio de la reconciliación es lo que dice la palabra de Dios, no el ministerio de juicio o de condena o de señalamiento. No está diciendo eso la palabra. Dice el ministerio de la reconciliación. Una vez más, leámoslo por favor. El verso 18 en adelante dice, y todo el 17 una vez más, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, se han quedado atrás, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quiénes les ha dado el ministerio de la reconciliación el Señor? A los que ahora estamos en Cristo Jesús, porque ahora somos nueva criatura. Antes que no estábamos en Cristo Jesús, no nos podía dar el ministerio de reconciliación, porque lo único que iba a hacer era ponernos una carga y no lo íbamos a tomar en serio. Pero dice que nos dio el ministerio de la reconciliación.
El verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, amados hermanos, el ministerio de la reconciliación no mira los defectos de las personas. Y un día de esto vamos a estar ampliando un poquito más acerca del ministerio de la reconciliación. El ministerio de reconciliación no mira los defectos o si tiene mal carácter la persona, el amigo que nos está visitando o le estamos tratando de llevar la palabra de Dios. El ministerio de reconciliación no dice no puedo, no tengo ganas, no tengo tiempo. No. Al contrario, el ministerio de la reconciliación entiende de que esa alma es importante delante de la presencia de Dios. Sea que sea pequeño, sea grande, sea que hable un idioma o hable el nuestro, sea que sea adinerado o sea el más pobre del lugar donde vive, esa alma vale la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el ministerio de la reconciliación dice: voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que este hermano o este fulano o esta menganita venga a los pies del Señor Jesucristo. Eso es el ministerio de la reconciliación. El ministerio de reconciliación no es un ministerio que el Señor le ha dado exclusivamente al ministerio pastoral o al liderazgo de la iglesia. El ministerio de la reconciliación es un ministerio que es, y el Señor lo ha dado para cada uno de nosotros. El ministerio de la reconciliación siempre está buscando la manera para traer un invitado a la casa de Dios. Traer a alguien nuevo a la casa de Dios. El ministerio de reconciliación siempre está planeando, diciendo: hablé con fulano, le hice la invitación y voy a buscar la manera para ver cómo lo invito nuevamente, lo animo. Si no tiene carro, le voy a proveer mi carro para que él venga. Si no tiene que comer, voy a llevarle un plato de comida. Voy a hacer lo que esté a mi alcance para que esa persona conozca a mi amado Salvador, para que él tenga la experiencia que yo he tenido. Esa es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Pregunto, ¿lo había visto desde ese punto de vista? Usted y yo somos el ministerio de la reconciliación. Por eso en la iglesia nosotros le damos la bienvenida a todos, y todos son bienvenidos, sin importar qué tipo de pecado tenga o esté practicando, sin importar su pensamiento, si es blanco, si es negrito, si es amarillo, si es flaco, si es gordito, sin importar absolutamente nada. Todos son bienvenidos a la casa de Dios, porque nosotros no estamos confiando en lo que esa persona es en este momento, sino lo que va a ser en un futuro, cuando el Señor le cambie, le transforme y conozca y tenga ese encuentro verdadero con nuestro Señor Jesucristo, así como lo ha tenido con cada uno de nosotros. Si usted me hubiera conocido cuando yo vine a los pies del Señor Jesucristo, usted diría: wow. En ese entonces quizás usted hubiera dicho: este hombre no puede ser pastor, o este cipote no puede ser pastor, porque esa es la mentalidad nuestra. Pero el ministerio de reconciliación dice: y mira a cada uno de estos muchachos que están inquietos y sé que molesta de vez en cuando, pero el ministerio de reconciliación lo está viendo como hombres de Dios, como futuros líderes de la iglesia. Yo sé que a veces hasta los padres ni siquiera lo miran así, pero el ministerio de la reconciliación está diciendo: estos son los instrumentos que Dios va a utilizar para que otras almas puedan venir también a los pies del Señor Jesucristo. El ministerio de reconciliación está haciendo todo lo que sea necesario para que los hijos se involucren en las cosas de Dios, para que ellos conozcan y tengan ese encuentro verdadero con el Señor Jesucristo. Note que dice que el Señor estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Hermanos, ¿quién de nosotros se podía acercar a Dios tal y como estábamos? Nadie.
Dice Romanos 3:23 que por cuanto todos habíamos pecado, todos estábamos destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Por eso el Señor se tuvo que proveer un cuerpo, para que a través de ese cuerpo que murió en la cruz del Calvario, ahora Él nos puede reconciliar consigo mismo, y no nos toma en cuenta nuestros pecados, sino que Él espera que nosotros también, así como Él ha sido misericordioso con nosotros, nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás. Le pregunto, en confianza, ¿usted es misericordioso con los demás? ¿Usted tiene misericordia de los demás? ¿O realmente usted, no, que fulano, que esto, que lo no cambia? Ya tiene tantos años y no cambia. ¿Y cuánta misericordia tiene el Señor de nosotros? Amén. Comenzando con nuestros pensamientos. Comenzando con nuestros pensamientos. Y ya nuestras acciones ya no se digan. El Señor es paciente para con cada uno de nosotros. Nosotros en la primera vemos que alguien tiene una falla y ya nos vamos encima. Todos nos vamos ahí en vaca, todos. Como dice el refrán, del árbol caído todo el mundo hace leña. Y todo el mundo se le va, y que esto, y que hizo, y que lo otro, y que no sé cuánto, y dice que es cristiano, y dice que es esto, y empezamos, y bla, bla, bla. Y el Señor, cuánta misericordia tiene de nosotros. Entonces, la voluntad del Señor, amados hermanos, para nosotros. Dios conoce que usted y yo tenemos necesidades de dinero, solventar necesidades. Dios lo conoce, que tenemos necesidades muchísimas mientras estemos en esta tierra. Pero la voluntad de Dios, que está por encima de cualquier cosa, es que usted y yo seamos instrumento en sus manos a través del ministerio de reconciliación. Que usted y yo estemos siempre mirando a quién invitamos para que venga a la casa de Dios. ¿A quién lo invitamos para que vengan los lunes a la oración? ¿A quién invitamos para que vengan los viernes a la enseñanza? ¿A quién invitamos para que vengan los ayunos cuando hay ayuno? ¿A quién invitamos para que vengan los domingos? Vamos a buscar la manera, el vecino, el compañero, el trabajo, el amigo. Vamos a buscar la mejor manera para que esa alma venga a los pies del Señor Jesucristo. Porque necesitamos y estamos apasionados para que ellos conozcan también, así como el Señor se ha revelado a cada uno de nosotros. Ahora, es importante que para que nosotros podamos ser parte de ese ministerio de reconciliación, vengamos una vez más a Romanos capítulo 12, el verso 1 en adelante. Romanos capítulo 12, el verso 1 en adelante. Miremos lo que dice el Señor, para que nosotros podamos complementar o entender un poquito más cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Mire lo que dice Romanos 12:1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es que nosotros realmente pongamos en marcha, pongamos a trabajar el ministerio de la reconciliación. Sé que muchas veces podemos decir: no, si fulano ya conoce, ya le he hablado tantas veces. Aunque le haya hablado tantas o X cantidad de veces, vuelva a hablarle de la palabra de Dios. Vuelva a recordarle la palabra de Dios. No, es que es bien terco, bien burro, no hace caso. Así éramos nosotros también cuando alguien nos hablaba la palabra de Dios. Tercos, no entendíamos. Y así el hermano, la hermana tenía tanta paciencia con nosotros. De igual manera nosotros tenemos que hacer con aquellos que están perdidos, con aquellos que no conocen al Señor, o aquellos que aparentemente conocen pero no están haciendo la voluntad de Dios. El ministerio
del cual estamos hablando, hermanos, amados hermanos, es un ministerio que dedica tiempo para orar por los perdidos. El ministerio de reconciliación siempre está clamando, orando, ayunando, diciendo: Señor, ten misericordia de esta ciudad, ten misericordia de los compañeros de trabajo, ten misericordia de aquellos que están perdidos. ¿Sabe por qué? Porque el ministerio de la reconciliación entiende que si estas personas no vienen a los pies del Señor Jesucristo, van a ir a parar a un lugar de tormento. Y qué triste sería que alguien que usted y yo le pudimos hablar de la palabra de Dios y no lo hayamos hecho y se muera sin Cristo. Qué triste sería que esa persona se fue a una eternidad de condenación y usted y yo pudimos hablarle, pero no le hablamos. El ministerio de la reconciliación, hermanos, repito, no es solamente trabajo del ministerio pastoral o del liderazgo de la congregación. Es un trabajo, es una tarea que el Señor nos ha encargado a cada uno de nosotros. Levante su mano derecha, por favor, un momento, y repita conmigo: yo soy y pertenezco al ministerio de la reconciliación. Amén. Usted es el ministerio de la reconciliación. Sé que muchas veces decimos: yo que veo las mismas caras en la iglesia, lo mismo, lo cuento con los dedos de mi mano, veo las mismas personas. Bueno, usted es el ministerio de reconciliación. ¿Sabe qué tiene que hacer? Bueno, veo las mismas caras, los mismos rostros, veo que esto no está, se mantiene, entonces no hay más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar más, ayunar más, visitar amigos, familiares, conocidos, compañeros de trabajo. Fulano, te invito a la casa de Dios, vamos. No, es que mira que yo no puedo. Vamos, te animo, vente, solo una vez, sin compromiso, vente. No, es que yo no tengo carro, yo te paso a traer. Mire, el ministerio de la reconciliación. Y ahí lo trae. Y fulano, y mira, quédate aquí, siéntete y bienvenido. Y te empiezo a presentar con los hermanos. Y aquí, allá, este es el pastor, este es la esposa, el hermano aquí, el hermano allá. Mira, siéntate, aquí somos una familia. Grupo pequeño, pero somos una familia. El ministerio de reconciliación hace eso. El ministerio de reconciliación, las personas dicen: no, pero que yo veo que esto, que lo... No te fijes en eso. Fíjate en el Señor Jesucristo. Ya vas a ver cómo vas a tener una experiencia muy bonita con el Señor. ¿Se da cuenta? En vez de estar diciendo: no, que yo no veo esto, que como que no va más para adelante. No, hacemos a un lado esas palabras, las cancelamos en el nombre de Jesús y ahora decimos nosotros: yo voy a hacer mi parte para poder formar y que el Señor haga lo que tenga que hacer, porque yo también soy parte del ministerio de reconciliación. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra, amados hermanos? Andar para arriba y para abajo, predicando la palabra de Dios, sanando, reprendiendo, en medio de pecadores, en medio de rameras, en medio de gente estafadora, en medio de mentirosos, en medio de tanta gente. Allí andaba el Señor Jesucristo. ¿Sabe que la iglesia del Señor Jesucristo en estos tiempos ya no quiere andar en medio de esta gente? Ahora los hemos clasificado: cuidadito, no se lleve con el fulano, es un adúltero, no se lleve. No es que vamos participando en lo que él está haciendo, pero nosotros somos ministerio de reconciliación, podemos llevarle también la palabra de Dios. Amén. Nosotros muchas veces no lleve con la fulanita, todo el barrio la conoce. Eso no es mi problema. La palabra de Dios la podemos llevar y compartirla también, porque ella es un alma que vale la sangre preciosa del Señor Jesucristo, tal y como usted y yo también la valemos, porque Cristo murió en la cruz del Calvario también por cada uno de nosotros. Por eso me da tristeza a veces cuando veo que a los niños no le están dando la importancia de vida a los papás.
Los veo que lo miran tan tranquilo, esto como que sin nada. Y esos pequeños también valen la sangre del Señor Jesucristo. Así que si usted los descuida, ese es su problema. Pero el Señor, usted va a tener que rendirle cuenta. Un día el Señor le va a decir qué pasó con tus hijos, por qué tus hijos se perdieron, por qué tus hijos no venían a la casa de Dios, por qué tus hijos no cantaban, por qué tus hijos no alababan ni aprendían mi palabra. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 1 en adelante. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Nosotros somos el ministerio de reconciliación. Escuche, de reconciliación. No es que no nos damos cuenta de cosas que pasan, claro que sí. Pero al final creo que el propósito debe ser que las almas vengan a los pies de Cristo. Y que se queden y se gocen como también nosotros nos gozamos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 1 en adelante. Ahora mire el modelo de vida que nos enseña la palabra de Dios para los que ya tenemos un tiempito de estar caminando en el Evangelio. Esto no es para el recién llegado, porque el recién llegado no lo entendería. Pero nosotros, los que ya tenemos algunos añitos en el Evangelio del Señor Jesucristo, por la gracia de Él también, porque Él es el que nos ha dado esta oportunidad. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 1 en adelante. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué es eso de santificación? Allí continúa diciendo que os apartéis de fornicación. Es decir, si alguien está cayendo en este pecado, que se aparte de la fornicación. Verso 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amén. Verso 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Hace la comparación con los que no han conocido al Señor Jesucristo. Verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Es decir, cuando alguien se levanta contra su hermano, no se preocupe, Dios va a ser vengador y va a tomar en cuenta todo eso, como ya os hemos dicho y testificado. Verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Verso 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Verso 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también el verso 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿En qué debemos abundar más y más? En el amor. Verso 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y el verso 12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente. Es decir, si alguien tiene un negocio, tiene que hacerlo honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que la voluntad de Dios, especialmente para nosotros los que ya estamos encaminaditos, es que vivamos santos, que nos santifiquemos día con día y que pongamos a trabajar el ministerio de la reconciliación. Y note que en esos versículos, y no vamos a entrar tanto en detalle de eso, dice el apóstol Pablo que quien rechaza esto que está diciendo no está rechazando a Dios mismo. Esto no es palabra de hombre, esto no es mandamiento de hombre, es palabra de Dios. Y quien lo rechaza, pues está rechazando a Dios mismo.
¿Cuántas veces podemos escuchar una enseñanza, una palabra de Dios, y a veces podemos decir, eso el pastor lo está diciendo porque a lo mejor algo trae entre manos o algo se dio cuenta? Y tal vez ni siquiera tiene que ver nada con eso, sino que Dios, que lo conoce, lo discierne todo, está trayendo una palabra porque alguien necesita recibir esa palabra y ser instruido y poder abandonar todo eso, pero no lo lleva a cabo. Entonces se queda diciendo, esto es mandamiento o palabra de hombre. Pero realmente lo que el Señor nos está mandando a hacer, amados hermanos, es que usted y yo realmente nos pongamos pila para que el Evangelio del Señor Jesucristo se siga propagando y expandiendo cada día más y más. Dios conoce nuestras necesidades, claro que las conoce. Y créame, hermanos, si Dios nos diera o nos complaciera con todas las peticiones que nosotros tenemos, yo creo que muchos ya no estarían en la iglesia, ya se hubieran ido a disfrutar de todo lo que le están pidiendo al Señor. Pero el Señor, que nos conoce también, nos lleva de una manera pausada y nos hace saber en esta noche que muy por encima de las peticiones o de los anhelos o de las metas materiales que nosotros podamos tener, debe estar por encima el hecho de que usted y yo nos pongamos al servicio del Señor para que más almas puedan venir a los pies del Señor Jesucristo. Póngase en pie en esta noche. Le voy a hacer una última pregunta ya estamos terminando. A partir de ahora en adelante, ¿qué es lo que usted va a estar dispuesto a hacer para que un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, un conocido, un familiar venga a los pies del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que usted va a hacer a partir de ahora en adelante? Si usted reconoce y se da cuenta que tal vez no está haciendo lo suficiente o lo necesario para que otros vengan a los pies del Señor Jesucristo, ¿qué es lo que usted está dispuesto a hacer? Yo me recuerdo en mi país, El Salvador, nosotros salíamos todos los domingos, salíamos a evangelizar. Cuando terminaba el culto de 10 a 12, a esa hora la mayoría se iba a comer, a probar su almuerzo. Nuestro almuerzo era ir a las calles y llevarle la palabra de Dios a las prostitutas, a los borrachos, a todas las personas que mirábamos en la calle, sin distinción de su ropa o su apariencia. Nuestro almuerzo, nuestro anhelo era llevarle la palabra de Dios a estas personas. Y cuando ya regresábamos, veníamos contentos porque a veces venía uno, a veces venían dos, a veces venían 5, a veces venía más, pero sin importar la cantidad de personas, con uno que viniera valía la pena. Con uno que viniera a la casa del Señor y que se quedara. Dice la palabra de Dios, le dejo de tarea que lea el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Lea todo ese capítulo, usted va a encontrar diferentes ilustraciones de cómo el Señor Jesucristo nos hace ver la gran importancia que tiene un alma para Él. En el capítulo 15 usted va a encontrar primeramente la historia del hijo pródigo. Usted va a encontrar cómo el Señor habla de a una mujer que perdió ciertas cosas o un dracma, si no estoy equivocado, y se goza cuando lo encuentra y llama a sus amistades para decirles que encontró lo que había perdido. Y lea todo el capítulo 15 y usted se dará cuenta cómo el Señor usa estos ejemplos de ilustraciones para darnos a entender que cuando un pecador viene a los pies del Señor Jesucristo, hay gozo delante del Señor. Hay gozo. Tal vez para nosotros, un hermano más que viene. O a veces nuestra fe, una fe negativa, no una fe ferviente, una fe negativa. Seguro solo viene unas 2 semanas y ya se va a ir de vuelta. No,
Ese no debe ser nuestro pensamiento. Nosotros vamos a hacer lo que sea necesario para que esa persona se quede y tenga un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo. Amén. Una vez más, ¿qué está dispuesto usted a hacer para que las almas vengan a los pies del Señor Jesucristo? ¿Va a prestar su carrito? Amén, amén, aleluya. ¿Va a prestar su tiempo? Ay, pastor, no me meta con el carro. Viera que tan bonito que lo tengo. Bueno, podemos ponerlo a los pies del Señor Jesucristo. ¿Va a prestar su tiempo? ¿Va a prestar su... No, pastor, ahí, no, eso está muy feo. Eso está muy feo. La saqué, pero no se aflija, está muy pachita, muy, no anda nada prácticamente, hermano. Hermanos, requiere esfuerzo en todo sentido, hermanos. Requiere esfuerzo, requiere tiempo, oración, ayuno y también, vamos a decirlo, no vamos a decirlo, también dinero, porque se invierte dinero para poder muchas veces ir a visitar a alguien. Hay que echarle un poquito de gasolina al carro para poder llevar y todo eso, pero al final lo más importante es que nosotros estemos definidos, que nosotros lo entendamos, porque si no lo entendemos, entonces vamos a salir y vamos a llegar a nuestra casa y otra vez, bueno, gracias Señor por un culto más, una enseñanza más, pero ya pasó. No, el Señor quiere que lo entendamos y nos demos cuenta que las almas que están afuera también son importantes para el Señor. Si tenemos familiares, tenemos hijos, tenemos compañeros de trabajo, hay compañeros de trabajo que nos llevamos tan bien, son tan cercanos a nosotros, también podemos llevarles la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, gloria a Dios. Vamos a orar en esta hora. Le invito a venir aquí adelante y oremos juntos buscando la presencia del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a buscar la presencia del Señor por algunos minutos en esta hora. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. El ministerio de la reconciliación. Un día de estos vamos a estar ampliando un poco más acerca de todo con un poco más de detalle. Pero déjeme decirle, hermanos, la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, hermanos, es que realmente seamos parte, entendamos quién es Él. Y número 2, que formemos parte de ese ministerio. Y ese ministerio se llama el ministerio de reconciliación. Que así como el Señor no le ha tomado en cuenta el pecado, la maldad a la humanidad, a todo aquel que se ha acercado a Él, no le ha tomado en cuenta si ha sido un violador, si ha sido un asesino, si ha sido un adúltero, si ha sido un borracho, si ha sido un drogadicto. El Señor no le ha tomado en cuenta a nadie de ellos cuando viene a los pies del Señor Jesucristo, así como a nosotros, hermanos. El Señor no nos tomó en cuenta toda la lista grande y enorme de pecado que nosotros traíamos, que pesaba sobre nosotros, sino que ahora nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, y por esa sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario, nosotros ahora somos reconciliados con el Señor. Somos reconciliados con nuestro Dios. Ahora el Señor no mira el pecado en nosotros, mira la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Ahora Él no nos condena, no porque no merecíamos la condenación. No nos condena porque Cristo murió en la cruz, porque Cristo ocupó nuestro lugar, porque Cristo
entregó su cuerpo para que usted y yo hoy podamos tener vida y vida en abundancia, para que usted y yo ahora podamos ser nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno o alguna está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todo esto ocurre por gracia y misericordia de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. De igual manera, Dios espera que así como Él ha hecho con nosotros, nosotros hagamos con los que están a nuestro alrededor. Que nosotros hagamos así con ellos. Que nosotros hagamos lo que esté a nuestro alcance. Dice la palabra de Dios que Dios, siendo tan santo, tan puro y tan sublime, se proveyó en un cuerpo. Se manifestó en la carne, haciéndose hombre, haciéndose obediente, hasta lo sumo se humilló, declara la palabra de Dios. Se puso a completa disposición de los reyes y gobernadores de esta tierra, siendo Dios. Escuche hasta dónde fue capaz nuestro Dios para alcanzar a toda la humanidad, para alcanzar a todos los pecadores, para alcanzar a todos los que íbamos camino al infierno. Usted y yo estábamos perdidos, pero Dios, a través de la manifestación, a través de Cristo Jesús, nos alcanzó. De igual manera nosotros tenemos que hacer con aquellos que no han conocido, y si lo han conocido pero se han apartado, tenemos que buscarlos también, tenemos que alcanzarlo, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que clamar por esas almas, tenemos que clamar por esos jóvenes, por esas señoritas que están a tan temprana edad y tal vez ya están perdidos en drogas, prostituyéndose, vendiendo su cuerpo para conseguir una droga, para conseguir lo que tanto están pidiéndole el cuerpo. Oh, amados hermanos, tenemos que clamar por ellos. Tenemos que clamar por esas mujeres que han perdido tal vez su esposo y están solas, viudas, abandonadas. Tal vez no saben cómo hacer para pagar los biles. Tenemos que clamar por ellos. Tenemos que clamar por esas mujeres que han sido abusadas, golpeadas, violadas. Tenemos que clamar por esos hombres que tal vez en su niñez fueron abusados sexualmente y ahora están creyendo que son una mujer, actuando, comportándose como una mujer. Tenemos que orar por esos millares de personas que están creyendo que están atrapados en un cuerpo que no es el de ellos. Oh, hermanos, el ministerio de la reconciliación es un ministerio poderoso. Y Dios nos está hablando en esta noche porque ese ministerio necesita ser activado en el nombre de Jesús. Ese ministerio necesita ser activado, hermanos.